Buenas noches, señores participantes del Diplomado de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Creo que no tiene mayor presentación. Esta noche tenemos nuevamente la presencia del doctor José Luis Silvestre Cortés, quien va, de acuerdo a su currícula, va a desarrollar el tema Iuris Novi Curi y suplencia de queja deficiente. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor José Luis Silvestre Cortés. Bien, vamos a iniciar esta sesión precisando algunos detalles que en todo caso ya tienen que, a estas alturas del diplomado, estar fijados en ustedes, ¿no? Que es lo siguiente: el establecimiento de paradigmas en el Estado constitucional o en el ordenamiento jurídico nacional. Hay un cambio de paradigma que ha sido explicado ya reiteradas veces. El cambio de paradigma es el siguiente, que hemos pasado de un Estado de Derecho a un Estado constitucional de Derecho, ¿no? Ese es el paradigma, el cambio de modelo en el ordenamiento jurídico que está tratando de ser explicado en reiteradas veces por el Tribunal Constitucional a través de sus sentencias y por los expositores en materia de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. ¿Importa el cambio de paradigma? ¿Hay alguna aplicación práctica en dicho modelo, en dicho cambio? La respuesta es afirmativa, sí hay un cambio enorme y trascendente, en el sentido de que va a tener que dilucidarse en tribunales de justicia y al momento de resolver los casos y los conflictos, ¿en qué posición nos encontramos? Según el tribunal, estamos consolidando un Estado constitucional de derecho. Eso significa que debemos preferir en toda circunstancia la Constitución. Eso es como un deber ser, siempre enfocándose hacia la Constitución. Pero eso nos hace ver además una confrontación al momento de la resolución de casos en los tribunales de justicia, ¿no? ¿Qué opción toman los magistrados respecto a la resolución de casos? ¿Continúan bajo una concepción de la escuela positivista del derecho o toman la posición anterior de la posición justnaturalista? Es decir, ¿importa más la norma o importa en una dilucidación de la norma frente a los derechos, importa más tomar partido por los valores o los principios? Eso es algo que el tribunal lo viene señalando, abriendo el debate en cada sentencia. Sin embargo, a la hora de dilucidar controversia judicial en los tribunales, normalmente el Poder Judicial, cuando resuelve casos de la vía ordinaria, sobre todo, pero también en los casos constitucionales, resuelve siempre más pegado a lo que dice la norma constitucional. Por ello no es extraño que ustedes, a través del diplomado, han revisado o han leído algunas sentencias, y la mayoría de ellas que resuelve el tribunal, la mayoría, el Poder Judicial, al momento de resolver los casos, ha señalado respecto a la demanda, ha resuelto declarar infundadas o improcedentes las demandas. La mayoría de los casos improcedente la demanda, es decir, ni siquiera le da paso a los petitorios en vía constitucional. Entonces, un primer detalle es eso, ¿no? Saber que estamos, según el Tribunal Constitucional, que es el órgano de control de la Constitución, en un modelo denominado Estado Constitucional de Derecho. Entender eso va a significar tener un mayor conocimiento respecto a las resoluciones en los casos. Luego, ustedes en su labor diaria, sobre todo los magistrados, ¿no? Nosotros los abogados más bien tratamos de siempre tratar de defender los derechos, pero los magistrados que resuelven los casos se encuentran a la disyuntiva, ¿no? ¿Me pego a la norma o protejo los derechos? Esa es una situación que se tendrá que resolver. ¿Escojo la línea positivista o escojo la línea justnaturalista? ¿O hago una amalgama de ambos, ¿no? Y una teoría dualista? Me importa la norma, pero también me importan los valores y también me importan los principios. Respecto a ello, alude esta diapositiva, ¿no? Que encontramos aquí
una doble dimensión respecto a los procesos constitucionales y respecto a los derechos fundamentales, que son la expresión más viva del derecho constitucional. Estos dos derechos, estas dos disciplinas, están engarzadas, están unidas, y unidas en el sentido de que el objeto de estudio de ambas finalmente son los derechos fundamentales. Hay una doble visión ahí, ¿no? Respecto a los derechos fundamentales, tenemos la idea de que son derechos subjetivos. Subjetivos en el sentido que protegen a los sujetos, a las personas. Tiene una dimensión objetiva en el sentido de que son valores que informan todo el ordenamiento jurídico. Eso cómo se entiende, porque ahí solamente aparecen palabras, ¿no? Valores que informan el ordenamiento jurídico, pero ¿cómo se aplican? La aplicación es la siguiente, de que los derechos fundamentales no solamente están hechos para que la gente reclame de ellos, ¿no? Para que diga, vulneraron mi derecho, afectaron mi derecho, interpongo mi demanda, reclamo, sino también para que la institución objetiva, entendida como el Estado, los poderes, la administración pública, también los respeten y los apliquen en su momento. Recuerden ustedes que los derechos fundamentales han tenido su origen básicamente y fundamentalmente con una medida de limitar la administración del Estado, o la administración pública, o el funcionamiento del Estado, ¿no? El Estado tiene funciones que cumplir, la función es de bienestar, de bien común, pero cuando trata de ayudarnos a todos a mejorar nuestra vida, tiene que realizar algunas acciones concretas de gobierno. Esas acciones concretas de gobierno, identificando a los poderes del Estado respecto al Poder Ejecutivo, es la expedición de decretos legislativos o decretos de urgencia, o el Poder Legislativo a través de las leyes, ¿no? Pero esas leyes que tienen ciertas finalidades valiosas que cumplir, a veces, no siempre, afectan los derechos de las personas. Lo que dice esta dimensión de los derechos fundamentales respecto a que son instituciones objetivas es que, en resumen, el Estado, los poderes públicos tienen que respetar en su funcionamiento a los derechos fundamentales. Esto tiene un nombre que lo vimos creo en una sesión anterior. Eso se reduce a un principio, al principio de proporcionalidad. Es decir, que toda la actividad pública, toda la actividad de los poderes públicos están limitados en su funcionamiento por el respeto a este principio de proporcionalidad. ¿En qué consiste básicamente? En el respeto a los derechos fundamentales. Habíamos comentado respecto a ello, ¿no? Que dónde se encuentra, existe alguna disposición normativa, visible, concreta, tangible, que se vea. Realmente no lo hay. No existe una norma que diga exactamente poderes públicos, administración pública, respeten los derechos fundamentales. Pero se entiende de que si lo más importante somos nosotros las personas, todo lo demás está en función al respeto de la misma. Sin embargo, para aquellas personas que siempre quieren buscarle, la escuela positivista, una norma, lo encontrábamos en el artículo 200, la parte final, ¿no? Que señala, hablando de una acción de garantía del habeas corpus, que se tiene que actuar con razonabilidad y proporcionalidad. Sin embargo, que ya estamos bien avanzados en el diplomado, ya sabemos a estas alturas que todo no lo vamos a encontrar en una disposición literal. Hay que pensar, ¿no? Hay que razonar, ¿no? Y en este mundo actual del derecho, estamos en el derecho de la argumentación, ¿no? Casi todos los temas los tenemos que argumentar. Y argumentar es hacer lo que se llama un discurso práctico, ¿no? Racionalizar nuestras ideas. Así sí podemos entender la doble dimensión de los derechos fundamentales. Son derechos subjetivos, de siempre ya sabemos, proteger a las personas, pero aquí quizás esta parte de lo que más nos interesa a nosotros que litigamos, no solamente en el Poder Judicial, también tenemos nuestros procesos en las instancias administrativas, es que poderes del Estado, la administración pública, tienen que respetar los derechos fundamentales, no tienen que ser ajenos a ellos. Difícil es la administración pública porque recordemos que la administración pública funciona bajo un principio, ¿no? El principio de legalidad. Y entonces nos encontramos con algo bien difícil respecto a los procesos administrativos, ¿no? Que quienes están al otro lado de nosotros, quienes tienen que resolver, tienen un principio radiante, enorme, que es el principio de legalidad. Respeto a la ley.
Y entonces ustedes pueden preguntar, profesor, usted nos enseña que por encima de todo está el respeto a los derechos fundamentales, el respeto a la Constitución. Sin embargo, la administración pública funciona como un lineamiento rector, el principio de legalidad. Sí, pero ahora avanzado el tiempo tenemos que asumir que ese principio de legalidad está sujeto a ¿qué otro principio? Al principio de constitucionalidad, ¿no? La ley está bien, se va a aplicar, pero siempre en función al respeto a la norma constitucional. Constitución que, por cierto, es, entre comillas y subrayado, de textura abierta. ¿Qué significa ello? Que va a depender de la interpretación que hagamos nosotros. Pero la interpretación que hagamos nosotros respecto a la Constitución no es libre. Nada es libre en este mundo del derecho actual. Todo está sujeto a una debida argumentación. Y esa textura abierta significa que siempre tenemos que respetar dos principios. Dos principios que son la base de todo el ordenamiento jurídico nacional actual. Sobre todo, recordemos, a partir de las sentencias del 2001 del tribunal, ¿no? Cuando el tribunal se recompone, las sentencias empiezan a tener una función didáctica, pedagógica, y finalmente nos señalan que la textura abierta significa que nuestra interpretación tiene que estar conforme con la Constitución. ¿Qué significa eso? Que hay que respetar ciertos valores fundamentales. En consecuencia, finalmente, para interpretar debemos tener presente siempre dos principios: el principio pro homine y el principio seguridad jurídica. Son principios de interpretación. Ahora bien, se entiende y se espera, me imagino, sus profesores esperamos de ustedes eso, que lo que ustedes escuchan, lo que ustedes ven en la sentencia, pues tienen que aplicarlos en el campo práctico, ¿no? Algunos podrían preguntar, doctor, pero eso solamente será en los procesos constitucionales. Pero yo litigo en el campo penal, en el campo civil, en el campo laboral, y como que las explicaciones vuestras no me hacen mucho favor o no me dan mucho, ¿no? Para nada. Al contrario. Una reunión, me acuerdo, haber sido 22 de agosto en el Hotel Sol de Oro, una reunión de coordinación entre los asesores jurisdiccionales del Tribunal Constitucional y algunos vocales supremos, ¿no? Y estando presentes los dos presidentes de ambos organismos, respecto a las relaciones que se tienen que dar entre las decisiones del tribunal y del Poder Judicial. En la práctica, lo que quería decirles es que ustedes tienen que, en la medida posible, aplicar sus conceptos constitucionales también en sus procesos administrativos y en sus procesos civiles o laborales. Uno puede preguntar, pero ¿para qué? No tiene sentido, se supone que es una justicia especializada. Sí, es una justicia especializada, pero si hemos llegado al convencimiento de que al final todos los procesos se podrían reconducir hacia un proceso constitucional, y quien finalmente decide jurídicamente la verdad jurídica actual es el Tribunal Constitucional, entonces mis conocimientos y mis argumentaciones tienen que estar por ahora basadas en esa referencia, ¿no?, de ese organismo constitucional. Entonces, estas dimensiones, estas visiones de los derechos fundamentales y de los procesos nos queda más claro ahora, ¿no? Derechos subjetivos y derechos objetivos o instituciones objetivas. Son doble dimensión, lo que se llama la dimensión subjetiva y la dimensión objetiva de los derechos fundamentales. Respecto a los procesos constitucionales, también participan de esa doble dimensión o ese doble carácter, ¿no? Subjetivos, protección de los derechos de las personas, y objetivos, ¿por qué? Objetivos porque habíamos dicho que se supone que todos los poderes tienen que respetar la Constitución en sus actividades. La administración pública también, el Poder Judicial también. Todas las instituciones tienen que actuar conforme a lo que señala la Constitución. En consecuencia, los procesos constitucionales también tienen esa visión, ese carácter. Tienen una visión objetiva. Objetiva se refiere, para mayores señas, a lo real. Esta parte podemos decirlo, allá está lo subjetivo, acá está lo objetivo, lo real, lo material, lo que se ve. Y en cuanto a lo que se ve, los procesos constitucionales tienen como finalidad también una finalidad objetiva, es decir, que todas las instituciones públicas
también se comprometan con la protección de los derechos fundamentales. Hasta ahí hay una visión, ¿no? Procesos constitucionales, derechos fundamentales. Sin embargo, hay que precisar algunos detalles importantes, y es lo siguiente. Estábamos hablando al inicio que estamos en lo que se llama un nuevo paradigma, ¿no? Es el Estado constitucional de derecho. Pero, como todo nuevo modelo, toda dimensión tiene sus problemas, ¿no? Tiene sus peligros. Y uno de los peligros es el siguiente, que este paradigma se convierte en un paradigma ideológico, ¿no? Que todo sea el reclamo de derechos, que todo esté hecho en función a los derechos. Y nos olvidemos a veces también que si la protección primera es la persona, nosotros como personas no existimos tampoco libremente, ¿no? Libérrimamente. También tenemos presente que existen, recuerden que habían una parte, digamos, el núcleo duro de la Constitución, la parte dogmática. Lo más importante de la Constitución son los derechos, los valores y los principios. Esos tres conceptos se van entrelazando, se van entrecruzando. ¿Qué está pasando? Pareciera también que debido a esta enorme cantidad de sentencias, de resoluciones judiciales tendientes a la protección de los derechos, nosotros, las personas en general, nos olvidamos que no solamente tenemos derechos, también tenemos deberes y obligaciones, y que los valores, por ejemplo, un valor que olvidamos es el valor respeto, el valor compromiso con los derechos de las otras personas. Hay que respetar, hay que cumplir las obligaciones como cualquier ciudadano peruano. Entonces lo que está pasando, a veces nos llegamos a cerciorar que demasiado compromiso de repente con los derechos hace olvidar a los ciudadanos que también tienen deberes y obligaciones que cumplir. Esa era una primera aproximación. Entonces, dentro de los procesos constitucionales tenemos que estos procesos constitucionales tienen la doble dimensión, luego tienen fines que cumplir, y esos fines se reducen a lo que ya habíamos comentado, ¿no? Dimensión subjetiva, la persona. La persona no está en el aire. ¿Qué necesita? Necesita un soporte, necesita del Estado, que proteja y respete los derechos, ¿no? Que forme las bases para un desenvolvimiento equilibrado y armónico de todos los ciudadanos. Entonces, yo tengo derechos, pero no vivo en el aire, vivo en un Estado. En consecuencia, el marco normativo fundamental para que yo me proteja y siempre me proteja también los demás es la Constitución. Entonces, ¿cuáles pueden ser los fines? Si no, ellos dos, ¿no? La Constitución, digamos, como norma objetiva o dimensión objetiva, y los derechos constitucionales como dimensión subjetiva. A partir de esos dos componentes surgen los fines de los procesos constitucionales y también las clases de los procesos constitucionales, ¿no? Algunos defienden a la persona, los denominados procesos constitucionales de la libertad, y los otros, los que defienden la Constitución, para la vigencia efectiva de estos mismos derechos, ¿no? Entonces, tenemos fines de los procesos, y a partir de los fines surgen las clases de procesos, de la libertad y los que defienden a la propia Constitución. Habíamos mencionado que la parte dogmática de la Constitución está formada por derechos fundamentales, por valores constitucionales y por principios constitucionales. Por ejemplo, hay principios que salen o surgen de la propia Constitución, ¿no? Por ejemplo, el principio de unidad de la Constitución, el principio de corrección funcional, de concordancia práctica. Esos son principios de la Constitución. Pero los procesos también tienen sus propios principios, los principios procesales, ¿no? Que son normas de principio y o reglas que informan los procesos constitucionales, en la medida que constituyen un mandato común
para la adecuación de las decisiones del juez constitucional a los valores y fines perseguidos por los diferentes procesos. La parte que nos interesa en los principios es que pueden ser o normas principio o normas regla. ¿Y qué serán las normas principios y qué serán las normas regla? Las normas en el tema constitucional, en el tema procesal constitucional, las podemos dividir para su mejor aplicación en normas principio y normas regla. Las normas principio son normas o mandatos de optimización y las normas regla pueden ser cumplidas o no, en tanto que contienen determinaciones en el ámbito de lo fáctico y jurídicamente posible. Las normas reglas son lo que ustedes conocen como las normas de subsunción, ¿no? Más fácilmente se entiende en derecho penal, ¿no? Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Premisa mayor, la norma penal, la conducta que viola la norma penal y luego la sanción, ¿no? Esas son normas reglas, normas de subsunción. Pero existen otros tipos de normas que lo que más bien nos hacen es tener una idea de cómo debería ser un derecho o de cómo debería actuar el Estado. Por ejemplo, una norma principio es: toda persona tiene derecho a una vivienda digna. Eso simplemente nos está dando una orientación de cómo deberíamos vivir, de que deberíamos tener una vivienda y que esa debería ser digna. Esas son normas principio. Buscan optimizarse. Lo que buscan es mejorar la vida de las personas, mejorar sus derechos fundamentales. Entonces tenemos normas principio y normas regla. Y ambas, esas normas principio y normas regla, están presentes en los principios procesales. Los principios que están en el Código Procesal Constitucional. Entonces, sobre el tema principios procesales, podemos ver su naturaleza, ¿no? Tiene una naturaleza normativa, ya hemos visto, o son normas principio, propiamente dicho, o son normas regla. Son normas deontológicas que tienen un prima facie debido que regula la actuación del juez constitucional. Normas deontológicas significa que nos dicen cómo debería ser la actuación del juez al momento de que tenga que resolver un caso. La deontología estudia el deber ser, así debería actuar, así debería ser la actuación del juez en un proceso constitucional que esté en sus manos. Son metanormas que orientan el conocimiento, la interpretación y la aplicación de las restantes normas procesales. ¿Cuándo se utilizan los principios? Cuando tengo dudas en la utilización, en la aplicación o en la interpretación de una norma. Por eso están los principios. Más fácilmente son reconocidos, por ejemplo, esos principios del interés superior del niño, ¿no? Fácilmente lo podemos ver. Recuerden ustedes lo que tienen algún caso en los juzgados de familia, que respecto, por ejemplo, a la tenencia, lo que busca el juez al momento de resolver es darle el mejor cuadro al menor. Y ese mejor cuadro familiar al menor significará que podría estar con la madre o con el padre. Que en todo caso, ¿cuál es la respuesta? De repente no la va a tener el juez, pero sí tiene un principio que lo orienta, ¿no? En tu resolución tienes que preferir lo mejor para el menor, ¿no? El principio del interés superior del niño. Los principios procesales son metanormas que orientan el conocimiento, la interpretación y la aplicación de las restantes normas procesales. A veces, la última parte dice normas que otorgan fuerza normativa al Código Procesal Constitucional, operando en unos casos como cláusulas interpretativas y en otros casos como normas jurídicas directamente vinculantes. Es decir, los principios procesales a veces actúan como normas principio y a veces actúan como normas regla. Actúan, por ejemplo, como normas principio cuando se señala que es un principio procesal el siguiente, el principio pro actiones. Dice que se debe preferir en caso de duda o de admisión o para continuar un proceso, ¿qué se debe preferir? Se debería preferir admitir el proceso, ¿no? O continuar con el proceso. Pero no te dice hazlo. Dice que te prefiere.
piensa, poco más. Y en otros casos actúan como normas regla cuando dicen que las decisiones del Tribunal Constitucional son jurisprudencia constitucional. Y la regla se hace aún más estricta y más rígida cuando dice, y cuando el tribunal diga que es precedente vinculante, no te puedes escapar a esa regla. Estamos entonces, los principios procesales existen también bajo esa explicación de normas principio y normas regla. Entonces, los principios procesales tienen finalidades que cumplir: aplicación inmediata, creación jurisprudencial y son un control procesal. ¿Control procesal para quién? ¿Para quién será el control procesal? Debe ser entendido para quién, para el destinatario, en este caso de los magistrados, los jueces, ¿no? O sea, los principios están ahí para que se apliquen, no solamente para mirarlo, ¿no? Sino una aplicación inmediata. Y para creación jurisprudencial, es decir que lo que se les reclama mucho es que los jueces del Poder Judicial, por ejemplo, al momento de resolver casos, pues apliquen la cláusula tercera de la Constitución, ¿no? No hay que dejarles todo el esfuerzo creativo al Tribunal Constitucional. El Tribunal ha creado nuevos derechos fundamentales como el derecho a la verdad, el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho al agua potable, pero esos mismos derechos podrían ser también creación de los jueces constitucionales del Poder Judicial, porque la creación que ha hecho el Tribunal lo ha hecho en base a la Constitución y al Código Procesal Constitucional. Es decir, también están facultados los jueces del Poder Judicial en materia constitucional. Aquí hay una lista de principios procesales, ¿no? Principio de dirección judicial del proceso, principio de gratuidad en la actuación del demandante, principio de economía procesal, principio de inmediación, principio de socialización del proceso, de impulso procesal, adecuación de las formalidades, también le llaman de elasticidad, principio de continuidad del proceso constitucional frente a la duda de su conclusión. Este principio de continuidad del proceso es lo que ustedes conocen como el principio pro actionem o el principio favorem proceso. Bastante discutido, ¿no? Este principio está en directa relación con el artículo 5 del Código Procesal Constitucional respecto a los casos de improcedencia de las demandas. Como les comentaba, un porcentaje grande, mayoritario, de demandas interpuestas ante los jueces constitucionales del Poder Judicial son declaradas improcedentes, ¿no? Uno podría discutir, por ejemplo, lo siguiente: si el artículo 200 de la Constitución, que habla sobre las acciones de garantía, ese artículo 200, no tiene requisitos al momento de la interposición de las demandas, solamente describe qué derechos vulnerados podrían ser reclamados en un proceso constitucional. Sin embargo, una norma de menor jerarquía, que es el Código Procesal Constitucional, es la que ha puesto restricciones, es la que ha señalado en qué casos no procede los procesos constitucionales. Lo que ustedes podrían hacer para superar la valla grande, el obstáculo grande del artículo 5 es ¿cuál? Invocar en sus demandas el principio pro actionem, ¿no? Principio favorem processum. Y luego otra digamos, como una sugerencia a las demandas constitucionales es que agreguen, se puede agregar en la demanda un subtítulo, un subrayado nuevo que signifique razones de procedencia de la demanda. Esas son una buena idea al momento de interponer demandas. A través de ello evitamos que los jueces liminarmente rechacen nuestras demandas, porque si no las ponemos y seguimos bajo el esquema clásico de poner petitorio, fundamentos de hecho, fundamentación jurídica y todo lo demás, el juez constitucional normalmente no va a decir improcedente la demanda por la aplicación del artículo 5, no alguna de las causales del artículo 5. Entonces, una buena idea es, para evitar ello, introducir en mi demanda, como se está empezando a realizar, es
otro subtítulo, razones de procedencia, en la que expliquemos de la mejor manera posible que por una interpretación de la Constitución, por una aplicación del Código Procesal Constitucional, por resoluciones del propio Tribunal Constitucional, el petitorio que estoy demandando es pasible de ser tramitado en un proceso constitucional. Estos principios se concretizan en la actuación del tribunal, que no solo se limita a aplicar sin más las instituciones propias del derecho procesal y del derecho procesal, sino que también ha asumido un rol activo en cuanto se refiere a determinar y otorgar contenido a través de sus resoluciones a las instituciones procesales, haciéndolas conformes de manera concreta o abstracta con el derecho constitucional. Los principios procesales obviamente sirven, tienen que servir, hay que utilizarlos, hay que aplicarlos para, primero, conseguir esta admisión de los procesos constitucionales, ¿no? que el reclamo de nuestros derechos sea atendido, y luego ya discutir en sede constitucional la fundabilidad de nuestro petitorio. Dentro de los principios procesales del título preliminar encontramos el principio iura novi curia. El órgano jurisdiccional competente debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Luego de leer este artículo, ustedes recordarán que lo mismo, similar redacción tiene el título preliminar del Código Procesal Civil. Sin embargo, algo le falta a ese artículo, pareciera, ¿no? ¿Qué le falta? Le falta la parte final. Recuerdan ustedes que la parte final del Código Procesal Civil dice algo más. Dice lo mismo como está aquí, y la parte final dice lo siguiente: sin embargo, no puede fundar el juez su decisión en hechos no alegados por las partes, ni en petitorios no solicitados. Eso tiene su nombre, ¿no? Es una de las instituciones importantes, más que institución, una restricción procesal, una llamada de atención, ¿no? Un marco referencial, un faro de luz que tienen los jueces respecto a su trabajo, a su desarrollo de la función jurisdiccional. Es el siguiente, que es el cumplimiento de un subprincipio que se desprende del principio iura novi curia, que es el principio de congruencia procesal. Recuerden ustedes que respecto a la segunda parte de este artículo en el Código Procesal Civil, los magistrados de la República están sujetos a lo que se llama ante el incumplimiento, a la afectación al debido proceso, ¿no? Y a los respectivos procesos disciplinarios. Sin embargo, la segunda parte que estamos mencionando, que tiene el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional no lo tiene. Eso nos puede llevar a varias reflexiones. ¿Qué significa? Que en los procesos constitucionales no tiene que haber congruencia procesal, que la congruencia procesal no es de aplicación rígida en los procesos constitucionales. Quizás esta segunda respuesta quizás esté más cercana a la realidad. No es que no debe existir congruencia procesal al momento de resolver los casos constitucionales, sino que, como hemos visto, los procesos constitucionales tienen como misión principal la protección de los derechos fundamentales. En consecuencia, los criterios de interpretación y de aplicación de principios es diferente a los procesos ordinarios. Allá es tutela ordinaria, aquí es tutela de urgencia. Eso también tiene que ver con el principio de informalidad, de elasticidad de los procesos constitucionales. Entonces tenemos que el órgano jurisdiccional competente debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocada por las partes o lo haya sido erróneamente. ¿Y a qué derecho se estará refiriendo? Dice, el órgano jurisdiccional competente debe aplicar el derecho que corresponda al proceso. El derecho al cual se está refiriendo, obviamente, es a los derechos constitucionales o a los derechos fundamentales.
a ese derecho se está refiriendo. ¿Y a qué derecho se estará refiriendo más específicamente? A los derechos fundamentales en su dimensión objetiva o en su dimensión subjetiva. De seguro que lo está haciendo, se está refiriendo a los derechos fundamentales en su dimensión subjetiva. Entonces, antes de seguir avanzando, es importante lo siguiente. Yo tengo que saber esta partecita que está por acá. Vamos a ver. Aquí, los derechos fundamentales. Tengo que saber identificarlos. Le habíamos expresado respecto a ello que para saber o determinar el contenido de un derecho fundamental teníamos varios caminos que seguir, ¿no? O teníamos varias referencias. La primera referencia visible es la Constitución, pero no es la única. Los derechos fundamentales no solamente están en la Constitución, no solamente están en el artículo 2 de la Constitución como una lista abierta, como números apertos, también están en los demás artículos constitucionales, también están en los tratados internacionales y también se pueden crear jurisprudencialmente. Luego, ¿pero cómo sé sus contenidos? Habíamos mencionado que el órgano de control de la Constitución es el Tribunal Constitucional. En consecuencia, una manera, digamos, sana, didáctica, pedagógica de aprender exactamente qué son los derechos y cuáles son sus contenidos es revisar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Y aquí también encontramos otra dificultad. La dificultad es la siguiente, que según la Constitución que nos rige, tenemos derechos de la persona, tenemos derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales consignados en la Constitución no están hechos bajo un diseño siguiente, no están hechos bajo capas, bajo una esfera con diferentes contenidos, no dice nada, simplemente te señalan el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Lo que ha sucedido es que los juristas constitucionales han identificado algunos elementos del derecho y a partir de ellos se han creado teorías sobre los derechos fundamentales. ¿Importa que haya teorías o no importa que hayan teorías? Sí importa, en lo siguiente. Si partimos de una teoría que señale que los derechos fundamentales son relativos, y si son relativos, tienen también dentro de su estructura algunos componentes que se pueden dividir, vamos a llegar a esa idea plasmada por el Tribunal Constitucional en el derecho a la pensión, que señalaba que los derechos fundamentales tienen un contenido esencial, un contenido adicional y un contenido accesorio. Lo que estaba haciendo el tribunal es darle a un concepto del derecho una estructura, ¿no? Una estructura física, una estructura concreta. Al tribunal le sirvió al momento de tramitar todos los procesos de amparo respecto a la pensión, ¿no? Con 10.000 expedientes de por medio del año 2006, pensaron en una política jurisdiccional y dijeron, si seguimos tramitando estos procesos sin sentencia, nos va a llegar a nosotros también la imagen negativa que tiene el Poder Judicial, ¿no? Sobre el tribunal también se va a generar una imagen negativa. En consecuencia, tenían que articular una política para evitar la enorme carga procesal y utilizaron ya jurídicamente en materia constitucional este concepto el contenido esencial de los derechos. En ese momento fue una solución. Nosotros podríamos argumentar lo siguiente, que si el tribunal empieza respecto a cada derecho encontrándole su contenido esencial y su contenido adicional o accesorio, podría llegar un momento que algunos derechos que ahora son tramitados sin ningún problema, ¿qué podría decir el tribunal? Y recuerden que lo que dice el tribunal tiene que ser asumido por los jueces constitucionales, que algunos derechos no van a ser materia de proceso constitucional y no van a decir, vaya usted a la vía ordinaria. O sea, si ya tenemos el artículo 5 que hace bien difícil pasar el tamiz de la admisión de los procesos, si los jueces aplicaran adicionalmente a ello
esta teoría, esta conceptualización del contenido esencial, podrían decir, señor, usted está invocando un derecho constitucional, un derecho fundamental, pero conforme a la experiencia jurídica del tribunal, el derecho que usted invoca tiene contenidos, y el contenido que usted está invocando en ese momento no forma parte del contenido esencial. Por lo tanto, tramite su pedido, su reclamo en la vía ordinaria, ¿no? Eso también es un punto crucial, ¿no? Peligroso para quienes tramiten procesos constitucionales. ¿Y tiene que ver con qué? Con la parte teórica de los derechos fundamentales, con lo que es la teoría simplemente. Entonces, lo que queremos decir en todo caso es que la teoría sí importa. La teoría sí importa, porque las construcciones del tribunal, como ustedes han revisado, lo hace a partir de una primera base teórica, y a partir de ahí empieza ya a resolver los casos. Entonces tenemos esta serie de principios. Tenemos al principio Iura Novi Curia, y vamos a ver una sentencia que nos va a leccionar respecto a la aplicación que hace el tribunal respecto a ese principio. Habíamos dicho que primero había que identificar el derecho, ¿no? Dice, el órgano jurisdiccional competente debe aplicar el derecho que corresponde. Está hablando del derecho constitucional correspondiente. Hay que identificar primero el derecho. Y estamos hablando que respecto a la identificación de los derechos tenemos marcos referenciales, marcos normativos, la Constitución, los tratados internacionales y los nuevos derechos creados. Que teníamos un problema que era el que tratar de evitar que los jueces, al momento de calificar nuestros petitorios, no consideren a los derechos fundamentales bajo ese esquema de contenido esencial, porque podríamos correr el riesgo de que rechacen nuestras demandas. Vamos a ver un caso para ver la aplicación del principio Iura Novi Curia. Veamos, a ver. El señor es la Caja Rural de Ahorro. La Caja Rural de Ahorro demanda, a ver, un momentito, aquí está, demanda a la emisora Radio Imagen. Una persona jurídica demanda a otra persona jurídica. La Caja Rural demanda a la emisora Radio Imagen. ¿Por qué? Recuerden o recordemos, ¿no? Hay varias visiones y ópticas del derecho. Yo estoy en esa línea de personas del derecho que pensamos que lo más importante en el derecho no son las normas, sino lo más importante son los hechos, ¿no? Los actos, las conductas de las personas, que causen conflictos, y para eso está el derecho, para poder conseguir solucionarlos o darles una visión de paz y justicia social. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Hay dos personas jurídicas enfrentadas. La Caja Rural demanda a la emisora Radio Imagen. ¿Por qué? Señala que los demandados vienen difundiendo a través de la emisora radial falsas informaciones consistentes en que el dueño de la Caja Rural es el señor José Luis Venero, hermano de Víctor Venero, testaferro de Vladimiro Montesinos, y que existe una relación entre la recurrente y el señor Manuel Tafur, quien ha sido relacionado en un video con Montesinos y Venero. Indica que estas informaciones inexactas y tendenciosas han venido produciendo pánico financiero en la población, ocasionando el retiro masivo de los depósitos de la institución financiera. Entonces, con la difusión de esas noticias se ha afectado a la Caja Rural y la gente ha sacado sus depósitos. Por lo que demanda a esta empresa. ¿Y qué pide? A ver, a fin de que aquí estamos en la parte del petitorio, a fin de que se abstengan de difundir noticias inexactas, pues afectan los derechos a la banca, a la garantía del ahorro, a la libre contratación y la estabilidad de los trabajadores de la entidad financiera. Entonces, a partir de un hecho concreto, ¿no? Siempre hay que tratar de empezar los temas que revisemos por la ubicación primero de los hechos. Aquí están los hechos.
una persona jurídica demanda a otra, porque los hechos de una la han afectado. Eso nos ayuda en lo siguiente. Primero, recuerden ustedes que los procesos constitucionales también tienen lo que se llama las eficacias. Un concepto, una categoría del proceso constitucional son las eficacias. Recuerdan, la eficacia de los derechos. Hay una eficacia vertical y hay una eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Esas son categorías dentro del proceso constitucional. Esta eficacia vertical, ¿a qué se refería la eficacia vertical? Al origen normal de los procesos constitucionales, es decir, que reclamamos, las personas, reclamamos frente al Estado, frente al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, frente a una autoridad. Y esto se llama eficacia vertical. Es decir, que queremos que se respeten o se repongan los derechos vulnerados por la administración pública, por los poderes públicos. Eso se llama eficacia vertical. Sin embargo, no es la única eficacia que existe. También existe la denominada eficacia horizontal, es decir, que yo también puedo reclamar, no solamente de la administración pública, de los poderes públicos, también puedo reclamar de otro particular que respete mis derechos fundamentales. Eso es lo que se conoce como la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Y este es el caso. Aquí hay dos particulares, dos personas que están confrontadas en una litis constitucional. Una reclama que sus derechos sean eficaces, que se cumplan sus derechos, que no sean vulnerados por otra persona jurídica. Entonces es un caso de eficacia horizontal de los derechos fundamentales. ¿Qué otro tema interesante en esto? Es lo siguiente, que la Caja Rural está demandando algunos derechos que antes de determinarlos habría que preguntarnos si las personas jurídicas son susceptibles de titularizar derechos fundamentales. ¿Y de dónde podemos extraer ello? ¿En base a qué podemos extraer que las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales? Como se dice, pensando, ¿no? Toda vez que una persona jurídica es una corporación de personas, y la corporación de personas sí son titulares de derechos fundamentales, estando que esa corporación que los une puede ser afectada por la razón que sea, entonces es imprescindible proteger a las personas que lo conforman, ¿no? Entonces, la protección de la persona jurídica se hace por extensión de las personas naturales que la conforman. Esa es la razón de ser. ¿De dónde surge esa protección? Es por un principio de extensión de los derechos. Bien, entonces por ahí tenemos que sí esos son susceptibles de protección de derechos, pero todos los derechos, igual, en la misma idea, ¿no? Pensando, habrá que ver algunos que le son aplicables a ella. Por ejemplo, el derecho a la vida o a la libertad, pues con un criterio tranquilo, racional, mínimo podemos dar cuenta que no. La persona jurídica no tiene derecho a la vida ni derecho a la libertad, pero sí tendrá derecho a su imagen, claro, a su imagen, ¿no? Y otras más, ¿no? Entonces, miren, en este caso es interesante por lo siguiente, porque lo que reclama la demandante es el derecho a la banca, el derecho al ahorro, el derecho a la libre contratación y la estabilidad de los trabajadores. Lo que señala el Tribunal Constitucional en este caso es que aplicando este principio iura novi curia, pues el juez constitucional no es como antes lo entendíamos, ¿no? Que el juez conoce el derecho, el juez conoce todo. No es que conozca todo, sino que ese principio debe ser entendido como el juez tiene la responsabilidad enorme, superlativa, de protección de los derechos. ¿Por qué? Porque forma parte de un poder del Estado. Y si todos los poderes del Estado están vinculados a la Constitución, por lo tanto, este ser denominado juez también está obligado a la protección de los derechos fundamentales. Otra cosa más, ¿por qué el juez tiene que aplicar este principio? ¿Por qué?
porque habíamos dicho que los derechos fundamentales tenían una doble dimensión, o sea, no solamente salía para que la gente reclame sus derechos, sino también para qué, para que todo el ordenamiento jurídico esté centrado a la protección de los mismos. Pero eso, todo el ordenamiento jurídico es mucho, ¿no? Más específicamente el Estado. Los poderes del Estado tienen como obligación la protección de los derechos. En consecuencia, si la parte que alega la violación de un derecho no señala el derecho o lo señala equivocadamente, pues el juez tiene la obligación de corregir. Es un poder deber. Es un poder deber. Están facultados desde el poder y tienen también la obligación de realizar ese análisis. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de una diferencia enorme con la justicia ordinaria, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuáles eran los elementos, instituciones que teníamos que saber antes de elaborar una demanda? Sabemos, ¿no? Para elaborar una demanda tenemos que contar primero con el conocimiento de qué son presupuestos materiales, ¿no? ¿Se acuerdan? En la vía civil, en vía laboral, en toda la vía ordinaria. Para la interpretación de la demanda me acuerdo de los presupuestos materiales. Es decir, tengo que saber identificar qué hechos de la vida real pueden ser tramitados en un proceso judicial. Por suerte nuestra, eso se ha reducido a solamente dos criterios, ¿no? Los procesalistas lo han reducido, presupuestos materiales a conflicto de intereses o a incertidumbre jurídica. Ya nos ahorraron un enorme trabajo por identificar a todos. Ya sé los presupuestos materiales. Luego, ¿qué más debo saber? Debo saber los presupuestos procesales, es decir, saber la competencia, la capacidad procesal y los requisitos de la demanda, aparte de las condiciones de la acción, ¿no? Pero por aquí, en presupuestos procesales, tenemos requisitos de la demanda, y por ahí tenemos algo imperativo. ¿Recuerdan qué era? 424, 425, determinación clara del petitorio, ¿no? Determinación clara del petitorio, identificación de los hechos. ¿Qué es lo que pasa? Que en la tutela ordinaria, el principio de congruencia procesal es rígido. Tienes que cumplir conforme al petitorio, y si tu petitorio no fuera claro, ¿qué harías? ¿No? Ya sabemos, ¿no? Es inadmisible. Y si los hechos expuestos con el petitorio que no hay conexión, improcedente de la demanda, ¿no? Sin embargo, lo que estoy notando, o ustedes también están notando, es que esos criterios de rigidez, esos criterios de apegarse estrictamente a la congruencia procesal, en materia constitucional no existen, o en todo caso están relativizados. Y no están relativizados porque sea una ocurrencia de los jueces, sino porque es su obligación. Deben preferir, cuando tengan esta situación, admitir una demanda, ¿no? Otra cosa además, que nos estamos dando cuenta que los principios no funcionan solos, los principios funcionan así interrelacionados. Este principio de iura novi curia funcionará junto con ¿cuál? Con el principio pro actione, ¿no? O favore processum, o el principio de informalidad o de elasticidad. Entonces, en el caso que estamos comentando, el Tribunal Constitucional señala que vamos a utilizar el principio de iura novi curia, dice lo siguiente, y lo que realmente quería decir el demandante es que había sido afectado un derecho fundamental. Dice, el derecho fundamental era el derecho a la buena reputación. Ese era el derecho que estaba siendo afectado constitucionalmente. Y entonces lo que hace es precisar en los fundamentos que, como se señala aquí en este artículo, el órgano jurisdiccional competente debe aplicar el derecho que corresponde al proceso. En este caso el tribunal señala que el derecho que corresponde al proceso, ¿qué derecho? El derecho subjetivo que corresponde al proceso es el derecho a la buena reputación, que estaba siendo afectada por la emisora. Sin embargo, dices,
falla confirmando la recurrida que recomienda la aplicada del improcedente la acción de amparo. Acá tenemos otra situación. Aquí el tribunal identificó, aplicó Iure Nova Curia, dijo el derecho que no estaba muy claro, realmente el derecho a la buena reputación. Ya no es el tema de la exposición, pero habría que ver aquí entonces, hay que ponernos a pensar cómo resolveríamos el caso, ¿no? ¿Quién ganará? ¿El derecho a la buena reputación de la Caja Rural o el derecho a la libertad de información de la emisora? Porque ahora lo que estamos encontrando, ¿qué cosa era? ¿Recuerdan? ¿Qué estamos encontrando? Dos derechos fundamentales, ambos de protección. ¿A quién le doy la respuesta? ¿A quién lo favorezco? Recuerden, habíamos visto en sesiones pasadas, aquí se lo he traído, lo van a poder luego, lo van a tener, el colegio se lo va a enviar, me imagino, a su correo, se los va a dar. Era que cuando yo tengo dos derechos fundamentales y esos derechos fundamentales merecen la máxima protección, mi aplicación de principios no me va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque no existe una norma en la Constitución que me diga que yo debo preferir uno de ellos. O lo dicen, no lo dicen. A ver, habíamos comentado que existen principios de la Constitución y existen principios procesales, constitucionales. ¿Sí? Los principios procesales constitucionales son los que nos sirven para desarrollar de mejor manera un proceso constitucional. Pero también existen principios desde la Constitución. Y uno de esos principios señala que el principio de la unidad de la Constitución, que toda la Constitución se tiene que entender como un todo. Después hay un principio de concordancia práctica, de concordancia práctica. O sea, concordancia práctica, en buena cuenta, significa que los derechos están en una situación teórica de en pie de igualdad. Todos tienen el mismo valor y que no podrías excluir uno de otro. ¿Pero ello qué es realmente? Esa es una concepción teórica, porque si pensáramos así, si todos los derechos fundamentales tienen el mismo valor y están en pie de igualdad, a la hora de resolver un caso, ¿qué respuesta voy a dar? El juez no va a decir, mire señor, el derecho suyo vale y el derecho de la Caja Rural también, por lo tanto la respuesta es empate. No se puede hacer eso, tiene que resolver, ¿no? Además, porque esa es la función que tienen los órganos jurisdiccionales, ¿no? Resolver controversias jurídicas, esa es su función. Entonces, para eso se han creado algunos mecanismos que ayudan a resolver los casos, como este método, ¿no? Este método de resolución de controversias constitucionales, el test de razonabilidad, también llamado test de proporcionalidad. Aquí, ¿qué voy a hacer? Lo habíamos visto en la sesión anterior, ¿no? Algunas que he venido tiempo atrás. Lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a tener que hacer un examen racional, tengo que ponerme a pensar. Tengo que ponerme a pensar y hacer lo siguiente: establecer una suerte de balanza jurídica, y en esa balanza jurídica poner a los dos derechos. Y pensar en concreto, en el caso concreto, ¿cuál de los dos es el que se debe preferir? Con los derechos es más difícil, más fácil es para ustedes resolver si una norma es o no constitucional aplicando el test de proporcionalidad. Es más fácil así. ¿Por qué? Si yo quiero analizar si una norma es constitucional, ¿qué haré? La voy a confrontar con la Constitución en la parte formal y en la parte material, es decir, si sigue el procedimiento y si respeta los derechos, valores y principios. Así visto el caso es bastante sencillo. Pero si con mi parámetro de validez no es suficiente, voy a tener que aplicar el test de proporcionalidad o de razonabilidad. ¿Cómo determino si una ley es inconstitucional? ¿Qué veo? Si la norma es idónea. La ley, ¿qué tengo que identificar en la ley? Tengo que identificar el fin de la ley. Todas las leyes tienen una finalidad, pero a veces la finalidad puede afectar derechos de otras personas. Antes que me olvide, por ejemplo, la ley de COFOPRI. La ley de COFOPRI, ¿qué busca? Busca regularizar la propiedad informal. Busca regularizar las invasiones, ¿no? Realmente.
Ya, esa es la ley. Tiene una finalidad, digamos, valiosa. Pero esa ley también afecta a otras personas, claro, porque hay procesos judiciales sobre mejor derecho de posesión, mejor derecho de propiedad que no están concluidos. Hay trámites, hoy hay reclamos respecto a todos esos sectores que van a ser materia de formalización. Lo que quiero que identifiquen es que la ley a veces afecta derechos fundamentales, pero tiene finalidades que cumplir. Entonces, para determinar si una ley es o no válida, puedo aplicar el test de razonabilidad. Escuchen, esto se aplica cuando mi primer trabajo, ¿cuál va a ser? Mi primer trabajo va a ser leer la norma. Ese es el primer trabajo. Tengo que hacer. La primera aproximación a un problema jurídico es leer. Leo el caso, leo la ley, reviso la ley. Primero, ¿qué hago? Lo facilito, lo más sencillito, veo si la ley cumple el procedimiento formal, ¿no? Sencillo. Reviso la Constitución, formación y promulgación de las leyes. No hay ningún problema. Comisión dictaminadora, votación, con de votación, con de concurrencia, promulgación, esos aspectos formales. Recuerden también que si son temas que tienen que ver con algún tratado internacional, tengo que revisar también esos tratados y esos convenios. Hasta ahí sencillo. La otra parte, ¿cuál era? Revisar la parte material. Revisar si la ley que estoy analizando no afecta algún derecho, algún valor o algún principio. Esa es una primera medida para revisar la constitucionalidad de las leyes. Pero nos vamos a dar muchas veces cuenta que eso no es suficiente. Que con ese análisis a veces quedamos en una situación de no resolución del caso. Por ello, recuerden a este caso de la calle de las Pizzas, ¿no? Donde hay una ordenanza municipal que restringe el horario de atención de los establecimientos comerciales de esa calle. Entonces, si yo reviso el parámetro de validez formal y material, una respuesta final no voy a tener. ¿Qué voy a tener que hacer? Cuando no tengo respuestas finales, el test de razonabilidad. ¿Qué veo? Les había indicado, reviso la ley, ¿qué le voy a buscar primero? ¿Qué finalidad tiene? En el caso de la ordenanza de la Municipalidad de Miraflores de la calle de las Pizzas, es sencillo, ¿no? La norma será idónea para conseguir el fin que quiere, restringir el horario de atención. ¿Cuál es la finalidad? Proteger el medio ambiente equilibrado, ¿no? Evitar la contaminación acústica, ¿no? Tengo una medida y tengo un fin. Por ahí, si supera ese análisis, la norma es válida, la norma es constitucional. La segunda parte de ese método es más complicado. Ahora, ¿qué tengo que ver? Ya vi que la norma, tomando como ejemplo la ordenanza de la calle de las Pizzas, he visto que la norma es idónea para evitar la contaminación acústica. Ya, ahora voy a revisar si la norma es necesaria. Acá me voy a poner a pensar un poco más. ¿Qué tengo que buscar? Alternativas frente a esa medida. Si yo encuentro mejores alternativas a la medida de restringir el horario de atención, ¿qué va a pasar? Si encuentro otras alternativas, la norma será inconstitucional. Entonces, en esta parte, su principio, segunda fase, segunda etapa de este trabajo metodológico, debo buscar otras alternativas. Imaginemos que la norma la medida sea la única para proteger la contaminación acústica. Vamos a pasar a lo último. Vamos a pasar a la última parte. Su principio de proporcionalidad en forma estricta. En esta parte, lo que tengo que hacer ahora es, lo que decía hace un momento, poner mi balanza. Ahora voy a poner mi balanza y voy a pesar. ¿Qué voy a pesar? Recuerden, estamos analizando la ordenanza que reduce la atención de los locales comerciales en la calle de las Pizzas. Hemos visto que la norma es idónea, que la norma es necesaria, y ahora quiero saber si realmente es proporcional, si realmente es razonable. ¿Qué hago? Pongo mi balanza. Dos fieles la balanza. A un lado, ¿qué voy a poner? El fin de la norma. ¿Cuál era? Proteger, ¿no?
evitar la contaminación acústica. ¿Eso qué será? ¿Qué derecho fundamental? El derecho al medio ambiente equilibrado, ¿no? Ya, ese es el derecho al medio ambiente. Tengo un derecho fundamental a un lado. Y no solamente protege a uno, protege a un montón de gente, ¿eh? Ese derecho. Y al otro lado, ¿qué tengo? ¿Qué derechos son afectados respecto a las personas que reclamaron esa ordenanza? Los reclamaron no fueron los vecinos, lo que reclamaron fueron los comerciantes, ¿no? Los dueños de los restaurantes y la discoteca. Ellos presentaron su demanda. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué derechos tienen ellos? Derecho al trabajo, derecho al libre ejercicio de la actividad empresarial, ¿no? Pero ya identifiqué, por lo menos ya, miren, 2 derechos por acá, otro derecho por acá. Y aquí para eso nos sirve este método. Estoy ahora en lo último, en la fase de su principio de proporcionalidad en sentido estricto. Más fácil es la fase de ponderación. Voy a balancear, también le llaman balancing. Voy a balancear qué derecho, entre comillas, vale más que el otro, para preferirlo. Como eso no es tan sencillo, leo, dice ahí, el grado de realización del objetivo de intervención debe ser por lo menos equivalente o proporcional al grado de afectación del derecho fundamental. Esas palabras no tan claras significan que tengo que ver, de forma más sencilla, si hay mayor costo o mayor beneficio. ¿Quién se beneficia más? ¿Quién se perjudica más? ¿Cuál es el grado de intensidad de la afectación? ¿Qué tenía por un lado? Tengo que ver qué tanto se afecta el derecho al trabajo y el derecho al libre ejercicio de actividad empresarial de estos comerciantes. ¿Es realmente grave? ¿Es realmente intenso? El hecho de que yo les restrinja su horario de atención determina que ya no pueden trabajar como restaurante, ya no pueden trabajar como discoteca, determina que ya no tengan ingresos. Recuerden, en esta última parte es sentido común, sentido de justicia, utilización de lo que se llama el análisis económico del derecho, el costo-beneficio. Hay un montón, una serie de elementos que van a intervenir. Pero de repente lo que más salva a este método es ver qué tanto se afecta, cuál es la intensidad de la afectación del derecho. Para este caso, lo que el tribunal consideró es que, si bien es cierto, se está afectando su derecho al trabajo, al libre ejercicio, esa afectación no era tan grave, no era tan intensa, porque tenían los otros días para seguir laborando. Entonces, si consideramos que esta medida, esta ley que estoy analizando, ha pasado el examen de ponderación o de proporcionalidad en sentido estricto, ¿qué diremos de la norma que estamos estudiando, de la ordenanza que estamos analizando? ¿Qué es qué? ¿Que está bien, que está mal, regular? ¿Que es válida o inválida? Que es válida, ¿no? Si supera los 3 exámenes, las 3 fases, la norma es válida, la norma es constitucional. Entonces, regresamos al caso. ¿El caso qué era? El caso que tenemos, el derecho a la buena reputación, de la Caja Rural versus el derecho a la libertad de información de la emisora. ¿Qué hacemos? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? ¿Qué hacemos? ¿Quién tendrá la razón? No es tan sencillo, ¿no? Por eso ahí podríamos utilizar también el test de proporcionalidad o de razonabilidad. Sin embargo, cuando hagamos estos trabajos, lo que se llaman las razones subyacentes, otras razones adicionales. Con respecto a la libertad de información, lo que reclama el Tribunal Constitucional respecto a este derecho es que la información no puede ser hecha como ningún derecho fundamental en forma los derechos tienen límites
Y la libertad de información también tiene límites. Y tiene límites en el sentido de que lo mínimo que se puede reclamar es que sea veraz. ¿Y cómo se verifica la veracidad? Los medios de comunicación tienen que realizar la labor para la cual han sido creados, que es la investigación periodística correspondiente. En este caso, ya, acá está. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a leer. A ver, acá hay otro caso para ver entender este principio. Ya. Derivado de este principio de Iura no Vicuria, hay otro principio que se llama el principio de suplencia de queja, o principio de queja de eficiencias procesales. Es decir, que los errores ahora, no tanto en el derecho que se olvidaron de señalar o que no invocaron, sino tiene que ver con que no se ha señalado la vía procedimental o el petitorio no está debidamente establecido o los fundamentos jurídicos tampoco han sido señalados convenientemente. Esos errores en la tramitación pueden ser subsanados también por el juez constitucional. Pero este principio, en cambio, no es expreso. Este principio no dice, no, principio de queja, no está. Lo que hay que hacer es que se desprende del principio de Iura no Vicuria. El juez conoce el derecho y lo subsana. También se desprende del principio de el juez director del proceso. El juez ya no es un juez espectador, sino tiene que ser un juez activo. En base a ello, surge este principio implícito del principio de queja de suplencia o de deficiencias procesales. Entonces, si le queremos buscar, como siempre nos pasa desde un punto de vista de concepción positivista, alguna referencia, es que es un contenido implícito del principio Iura no Vicuria.
Luego, otra razón, otro fundamento para que exista este principio, uno siempre nos podrían preguntar, nos pueden decir, pero más allá de que uno tenga una idea de los temas constitucionales, es que también necesitamos un referente normativo, ¿no? Nos pueden cuestionar. Pero es que tenemos que no olvidar lo siguiente, habíamos dicho que hay una parte de la Constitución que siempre tiene que estar presente, que eran los derechos, los valores y los principios, y que además los derechos de los cuales marcan todo el ordenamiento jurídico tienen su doble dimensión, subjetiva y objetiva. Igual que habíamos visto del iura no vicuria, este principio de queja o suplencia de queja también tiene como fundamento de que el juez tiene el poder deber de proteger los derechos fundamentales, y no obstante el demandante se olvidó, se equivocó, no fue muy preciso, pues él tiene todos los elementos de leer la demanda y de suplir. Lo que no puede hacer es inventar hechos. Lo que no puede hacer es conceder algo que no le han solicitado. Lo que sí puede es direccionar, redimensionar la pretensión. Bien, este caso es el siguiente. Como les decía, lo más importante, hay que ver los hechos. Aquí tenemos a un ciudadano peruano, Roberto Wall. Roberto Wall señala, afirma que ha sido víctima de maltrato e intimidación por la firma comercial Tiendas Ripley, a través de la empresa de cobranza TX Consultores Legales, Coaxa, pues se le ha enviado 2 cartas requiriéndole el pago de una deuda, bajo la amenaza de embargar y secuestrar sus bienes y de proceder a la ejecución forzada en caso incumpla con el pago, y que, sin embargo, no ha realizado los consumos consignados y la notificación no fue dirigida a su domicilio. ¿Qué pasa? Entonces, él denuncia ello, ¿no? Que le están mandando cartas intimidatorias por unas deudas y que le van a embargar, le van a secuestrar sus bienes. ¿Qué es lo que hace? Actúa como que en este momento, ¿qué es? Como cualquier persona, ser un usuario, un consumidor. Es un consumidor, ¿no? Es un consumidor porque ha realizado acciones de consumo con Tiendas Ripley, y en materia de ello pues tiene una línea de crédito deudora que tiene que cumplir. Entonces, como le mandan estas cartas, recurre al Indecopi. En el Indecopi reclama que le están mandando las cartas, la comisión primera de Indecopi le dice, bueno, aquí le están cobrando porque usted es una deuda, y luego apela, va a la sala de competencia, a la sala de protección al consumidor, y la sala de defensa de la competencia le señala que la carta enviada al final de cuentas no significa una amenaza sobre su persona. En resumidas cuentas, en el Indecopi pierde, no hacen eco de su denuncia. Entonces, aquí lo que hace el señor es presentar una acción de amparo en contra de Indecopi, y que no basta que la empresa tenga derecho a una creencia para poder cobrarla mediante un embargo, sino que se requiere autorización judicial. Entonces, la sala revoca esta sentencia, declara infundada la demanda por considerar que la entidad demandada, o sea Indecopi, no ha vulnerado los derechos invocados por el demandante, pues absolvió todas las cuestiones denunciadas, evaluó los medios probatorios. En otras palabras, la sala señala que la actuación de Indecopi se ajustaba, utilizó la ley procesal administrativa y no hay ningún problema, ¿no? Entonces se presenta el recurso agravio constitucional y llega al Tribunal Constitucional. Recordemos antes que estamos viendo en este momento el principio de suplencia de queja deficiente, y lo que busca esto no es tanto ya ahora qué cosa, identificar el derecho. ¿A qué derecho señala el señor que ha sido afectado? El derecho al honor, dice el señor, el derecho al honor y a la buena reputación. Estas cartas, así enviadas, le causan afectación en su integridad
psicológica y que señalan cosas que no se coinciden con la realidad, es lo que el señor alega. Entonces, aquí ya no es principio iura no vicuria, porque el derecho sí ha sido identificado por el señor. ¿El problema cuál es? El problema es que el señor presenta la demanda para que se le reconozca, para que el tribunal reconozca que se ha afectado su honor, pero además pide que la sala resuelva y emita una nueva resolución y le dé la razón. La sala de Indecopi nuevamente se pronuncia. Y entonces lo que hace el tribunal es lo siguiente, dice: aquí no voy a aplicar iura no vicuria, es decir, no tengo ningún derecho que identificar porque el señor ha identificado correctamente el derecho a la buena reputación. Lo que voy a utilizar es la suplencia de queja. ¿Por qué? Este principio, ¿para qué me servía? Para, digamos, determinar correctamente los petitorios. Por ejemplo, ¿qué es lo que él quiere? Quiere que Indecopi nuevamente se pronuncie sobre su pedido. Él considera que ha habido, entre comillas, una afectación al debido proceso. No se ha explicado bien Indecopi. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? Que esta segunda parte del petitorio, de que hay un nuevo pronunciamiento, para el caso lo voy a excluir. Es decir, tu petitorio pedía que se reconozca tu derecho y luego una nueva pronunciamiento. Yo, el segunda parte del petitorio lo voy a eliminar, dice el tribunal. Lo voy a eliminar, ¿por qué? Porque aquí lo más importante es lo siguiente. Lo más importante es la identificación del derecho y la reposición del derecho. Entonces dice el tribunal, aplico suplencia de queja, corrijo un error, corrijo tu petitorio y me pronuncio sobre el fondo. ¿Qué significa ello? Que se va a pronunciar respecto a si existe o no la afectación del derecho a la buena reputación. Y en este caso declara fundada la demanda repitiendo sentencias anteriores que señalan que las empresas que realizan cobranza tienen que tener algunos cuidados mínimos, por decirlo menos. Cuidado mínimo es que en las comunicaciones que nos efectúan a nosotros, a los particulares, a los consumidores, a las personas que tenemos relaciones contractuales con ellas, no pueden afectar, no pueden amenazar a las personas a quienes se dirigen. Luego, que tienen que determinar específicamente el monto de las deudas, pero actualizadas. Y lo tercero, que no pueden utilizar, aunque sea subliminalmente, la palabra de que se van a utilizar acciones concretas en contra de la persona a la cual se dirige la comunicación, porque eso significa tomarse atribuciones que le corresponden a otro poder del Estado, que le corresponde al Poder Judicial, ¿no? Que no le corresponde a un particular, a una persona jurídica. Uno podría decir, pero eso no es tan cierto, porque se supone que ellos no lo pueden hacer, pero eso se supone para nosotros que somos abogados. Incluso, yo me imagino que algunos, cuando ha recibido su notificación, de todas maneras te preocupa, ¿no? Más allá de que sabemos que tiene un proceso judicial, pero es una preocupación, porque puede ser que ya esté en marcha un proceso, no lo sabemos, un pedido de conciliación. El tema es que las decisiones del Tribunal Constitucional no están hechas para personas en particular solamente, sino que las decisiones del tribunal también son una suerte de mensaje a los ciudadanos. Ciudadano, defiéndete, porque yo ya he señalado que cuando algún acreedor tuyo se relacione contigo, te diga exactamente cuál es tu deuda. Claro, es cierto, se tomarán acciones legales, pero las acciones legales pasan por, hoy día, depende del documento, materia de la creencia, o por una conciliación facultativa, una conciliación obligatoria, y después se dice al Poder Judicial. Pero ese es el mensaje. Y ese es el mensaje, para terminar, quería darles respecto a los mensajes que da el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, deben ustedes haber escuchado, me imagino que sí, la resolución del Tribunal Constitucional respecto a una acción de cumplimiento de unos magistrados de Lambayeque, que están reclamando que se les considere, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, un porcentaje, una homologación respecto a los jueces titulares. Y entonces aquí es mi comentario personal, es lo siguiente,
que normalmente siempre lo señalo en las conferencias, en las clases que dicto, ¿no? Es que al Poder Judicial le debemos reclamar, como ciudadanos, que el Poder Judicial resuelva los conflictos constitucionales que se le someten a su consideración. ¿En qué sentido? Que hemos visto, y el porcentaje es mayoritario, de sentencias que tienen que llegar al tribunal para que el tribunal dé una respuesta y no lo haga el Poder Judicial. Y este caso que les comento es increíble y paradigmático, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente los miembros del Poder Judicial reclaman algo respecto a sus derechos, ¿no? A sus derechos que están contemplados. ¿Y dónde van a reclamar? Los magistrados, al mismo Poder Judicial. Y al mismo Poder Judicial, que podría darles una respuesta, no lo hace. Y llega el caso al Tribunal Constitucional. Por eso le decía, es difícil, es cierto. Es difícil porque los órganos constitucionales no trabajan, la verdad, desde mi punto de vista, no trabajan con absoluta independencia. ¿Por qué? Porque existen, ustedes lo saben también, poderes fácticos que están junto con los poderes, digamos, constituidos. Existen los medios de comunicación, ¿no? Que tienen una fuerza importante, una presencia importante, que determinan quién es o no responsable de un delito. Por ejemplo, existen también los órganos de control del mismo Poder Judicial, que, en mi punto de vista, se convierten a veces, en algunos casos, como otra instancia respecto a un proceso judicial. En ese orden de ideas es que los magistrados, no todos, pero pareciera que la mayoría, están encorsetados en su actuación frente a escoger: o defiendo mi derecho fundamental o defiendo la norma estricta, ¿no? O estoy en el Estado de Derecho o estoy en el Estado constitucional. O asumo una posición positivista o asumo una posición justnaturalista. O ahora, ¿cómo se llama? Una posición neoconstitucionalista. No es tan sencillo. No es tan sencillo a partir de que este paradigma relativamente es nuevo, es 2001, son 11 años, pero es todo un avance, ¿no? No es tan sencillo el avance respecto a este tema. Y entonces, ¿qué ha sucedido? La norma dice con claridad que deben ganar, a ver, si no me equivoco, 60, 70, 80, o 70, 80, 90. 70, 80, 90, 70, 80, 90% del haber total de los magistrados titulares, ¿no? Tomando del monto menor a los jueces de paz, jueces especializados y jueces superiores. La norma tiene más de 20 años, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Que se presenta la acción de cumplimiento y el juez dice: improcedente la demanda porque tu petitorio está unido a un tema de presupuesto. Entonces, el juez constitucional que ve el caso dice: mira, lo que me estés pidiendo yo no lo puedo ver porque eso es un tema presupuestal, y ese tema de la acción de cumplimiento yo no puedo ver ese tema. Ya. Apela, va a la sala, y la sala que ve el tema señala fundada en parte en el sentido de que sí te corresponde el porcentaje, de acuerdo a si eres juez o juez superior, pero en la partecita que dice total de haberes, ahí voy a tener que pensar un ratito, y total no es total, todo no es todo, solamente te doy el sueldo, pero no te puedo dar los bonos que los vocales supremos están recibiendo, porque eso lo excluye. Esa es la respuesta de la sala. Llega al Tribunal Constitucional y hace un razonamiento sencillo. ¿Para qué utilizamos los principios? Recuerden, los principios los utilizo cuando yo tengo dudas en la aplicación e interpretación de las normas. Para eso lo utilizo. Pero cuando no tengo dudas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar la norma correspondiente, la norma pertinente, y no me voy a poner a pensar. Y eso es lo que sucede con este caso, ¿no? La palabra todo admite excepciones. La palabra todo es un concepto oscuro, difícil de entender. No, hay algunas palabras mínimas, ¿no? Que la construcción gramatical es precisa o exacta. No estamos en conceptos determinados como lo que es justicia, buenas costumbres, no estamos en ese caso, ¿no? Estamos en una palabra gramatical del lenguaje castellano que significa todo. Y entonces el Tribunal Constitucional, cuando revisa
El recurso de agravio constitucional señala lo que ustedes ya más o menos están vislumbrando, ¿no? Todo significa el sueldo y cualquier bonificación que están recibiendo. Y entonces, le participo el estupor que me causa, que luego de ello, que luego de esta decisión del Tribunal Constitucional, la respuesta del Poder Judicial a través de su máximo representante fue que la resolución del TC parece que ha sido hecha por personas, voy a cambiar las palabras, pero por personas que no conocen el derecho, por personas que no tienen un sentido del razonamiento judicial. Bueno, esa fue la respuesta, ¿no? Eso es lo que ustedes, me imagino, después se enteraron, que contestó el presidente del Tribunal Constitucional diciendo que no va a seguir el juego de estas agresiones, sobre todo de personas cuyos títulos académicos no están debidamente comprobados ni verificados, ¿no? Pero fuera de ese tema de los presidentes de estos organismos, lo que yo quería hacerles presente y recalcarles es que debemos reclamar, por ejemplo, estamos aquí en una institución que es el Colegio de Abogados de Lima, de reclamarles, no solamente en esta Corte de Lima, sino en todas las cortes del país, que el Poder Judicial asuma su compromiso de resolver conforme al artículo 128, con arreglo a la Constitución y luego a la ley. Ese es el orden, y es establecido. Ahora, si no estamos de acuerdo con ello, pues ¿qué tendríamos que hacer? Modificar la Constitución, ¿no? Pero mientras estemos en este paradigma, en este modelo, pues tenemos que asumir con convicción que estamos en un Estado constitucional de derecho, que tenemos que preferir en cualquier circunstancia los derechos fundamentales. Es difícil, es complicado, pero para eso me sirve ¿qué cosa? Algunos elementos como el test de razonabilidad, la argumentación jurídica, identificar los derechos, aplicar los principios, o sea, mecanismos tengo. Lo que creo que está faltando actualmente es que quienes realmente deciden los temas de controversia jurídica en el país pareciera que no están convencidos todavía de que estamos en ese estado, porque la respuesta del presidente del Poder Judicial no es compatible con lo que es el Estado constitucional de derecho. El TC, por ahora, y hasta mientras no se modifique la Constitución, es el órgano de control de la Constitución, es decir, quien va a verificar que la decisión de los demás poderes es o no compatible con la Constitución. Bueno, por su atención esta noche, gracias, colegas.